Y un saludazo para todos, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Dacoria TP, de nuevo lo prometido es deuda, y aquí estamos con el maestro don José Antonio García. José Antonio, bienvenido a Dacoria, un honor tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos. Lo de maestro me viene un poco grande, porque un poco no, un pocaso grande, porque yo sobre todo, pues me considero aprendiz. Estoy aprendiendo porque y en Muy este bien. tiempo final, pues aceleradamente. Entonces, ahora bien, sí creo que lo que pretendo, pues es compartir parte de lo que estoy aprendiendo por si les puede servir a otros. Pero maestro, bueno, sí, podemos considerarnos tanto tú como Rosana, como yo, en ese sentido, maestros, pero también aprendices, creo yo. Desde luego que sí. Solo los verdaderos maestros son aquellos que no dejan de aprender nunca y que mantienen vivo ese combustible del conocimiento que es la curiosidad. Roxana Cerati, bienvenida a Dacoria TP, ¿qué tal estás? Hola, muchas gracias por la invitación o por agregarme a la participación. Buenas noches, José Antonio, aunque ya nos habíamos saludado. Pero sí, todos estamos aprendiendo y en búsqueda de la verdad, evidentemente, o lo que más nos aleje mínimo de las mentiras, ¿no? Así que gracias y buenas noches a todo el chat también. Muy bien, pues sí, José Antonio, habíamos abierto de alguna manera un primer directo que hicimos, una toma de contacto para que, bueno, para que nos presentaras ese modelo. La gente sabe, José Antonio y yo, a pesar de tener visiones opuestas del mundo en nuestra cosmovisión, pues sostenemos una saludable amistad, por supuesto, dialogamos, casi que podemos considerarnos amigos. Y creo que eso es el sano debate, el saber escuchar, el saber intercambiar opiniones, que lamentablemente parece que se nos ha olvidado. Tenemos que aprender otra vez a retomarlo. Es una muy sana costumbre. Y hoy nos vamos a meter a fondo con eso, José Antonio. Modelos de la Tierra cóncava según José Antonio García, expositivo. Vamos a presentaros más de 30 diapositivas donde, bueno, vamos a presentar, José Antonio nos va a presentar esas más de 30 diapositivas, casi 40, donde nos va a resumir de forma más, siempre por supuesto sintetizada, porque tenemos el espacio que tenemos y no nos da para más. Algo tan complejo requeriría, José Antonio lo sabes, Roxana, de horas y horas y horas de exposición para que se pueda comprender, pero por lo menos hoy vamos a poder visualizarlo y comprender un poco mejor con el soporte de la imagen este modelo que defiende José Antonio, ¿no? Toda vez, queridos amigos, que también queremos dejar un espacio al final, si el tiempo nos lo permite, vamos a intentar que así sea, para que vosotros podáis formular vuestras inquietudes, vuestras curiosidades. Obviamente, gran parte del público del canal de Dacoria sois terraplanistas, no vais a coincidir con lo que se exponga aquí y supongo tendréis alguna interrogante que luego le queréis trasladar a José Antonio. Pues bien, cuando demos paso a esa ronda de preguntas, os agradeceré muchísimo, por favor, que me las escribáis en mayúsculas porque me será más fácil de ubicar en el chat. Así que, José Antonio, voy a empezar a compartir pantalla y sin más dilación, vamos a ver, acá la tenemos, vamos a ver este modelo que nos traes, que a mí, por supuesto, me suscita gran curiosidad y bueno, y quiero saber, yo quiero enterarme de cómo es esto y estoy segurísimo que los amigos del canal Dacoria también. Así que aquí tenemos una primera diapositiva, maestro, cuando quieras, todo tuyo. Pues sí, lo primero que quiero un poco hacer notar que un amigo, precisamente, que nos sigue, pues nos dijo ayer mismo, nos dijo, oye, ¿te has dado cuenta, José, que vas a hacer el directo precisamente con los 3 números de las matemáticas vorticiales, que Tesla también habla de ellos, que son el 3 porque estamos a 3, septiembre que es 9 y 2022 que si sumamos los 3, 2 es el 6, es decir, el 3, el 9 y el 6. Entonces, por eso digo, pues esto puede ser un buen augurio, pienso yo, para buscadores de la verdad, porque quizás alguno quizás pues vea pues quizás algún punto que no llegaba a cuadrarle, como a mí me ha sucedido, y le puede servir quizás este directo. Entonces, tengo que decir que lo que yo pretendo en este directo, más que ir centrándome exclusivamente en la teoría, que le podemos decir muchos nombres, yo he ido variando la nomenclatura. Actualmente pues es tierra cóncava toroide, me parece por ahora lo más aceptado. Pues evidentemente yo lo que voy a hacer es dar una idea general, mediante esas imágenes que tenemos aquí, pero podemos decir así ligera, sin entrar en, porque muchos de sus aspectos
pues requerirían por sí mismo un directo. Por ejemplo, Totalmente. el aspecto del movimiento, eso requeriría un directo. El aspecto de la curvatura de los barcos que se pierden en el horizonte, pues eso, para hacerlo bien, requiere otro directo. Entonces, los voy a tratar todos esos problemas, pero presentar simplemente una aproximación inicial sin meterme a fondo, porque lo que sí pretendo en este directo pues son principalmente 3 puntos. Primeramente, uno general es un poquito ser pedagógico para las personas que no estén muy al tanto en esta podemos decir así, en esta dinámica del espacio, pues dar de una manera sucinta y rapidísima, pues explicar un poquito los puntos esenciales de la Tierra plana y de la Tierra toroide que estoy compartiendo, para que tengan una idea general. Pero eso ya lo doy por sabido. Entonces, matizar también eso, que quede claro que José Antonio va a abordar de forma superficial todos, vamos a decir así, o los principales axiomas que sustentan este modelo, pero sin la capacidad por tiempo de profundizar en ello. Manera de hacerlo, José Antonio, que se vayan a tu canal y que el que tenga curiosidad pueda empaparse de lo que se dice ahí para, bueno, pues para luego, ¿no? ¿Cómo es tu canal, José? Que es como tu Perdón nombre. por interrumpir. José Ya Antonio. dejé, Sí. perdón por interrumpir. Dejé en el chat el link al canal de José Antonio para el que quiera acercarse. Estupendo. Perfecto, Roxana, gracias. Pues nada, José Antonio, hacemos una pequeñita transición y vamos con ello, si te parece. ¿Estás listo, maestro? Sí, entonces pues sigo un poco explicándote. Te he dicho que en este directo lo que pretendo es dar una idea general para que la persona tenga algo de conocimiento, pero me quiero centrar, quiero decir, dejarlo claro desde un principio. Ajá. En este directo me quiero centrar sobre todo en lo que yo considero una posible, yo simplemente lo ofrezco, ¿no? Una posible amplificación o profundización del modelo de la Tierra plana, que podría ser otro tipo de, podemos decir así, de concepto más amplio, que considero que sería el concepto de, en vez de Tierra plana, que es que algunos se enfoquen en el concepto de la Tierra como un plano existencial, experimental, toroidal. Son 4 palabras, que se concentren más bien, por si le puede servir a alguno, en que no considerar exactamente como una planicie, sino más que eso es una propuesta mía, evidentemente, ¿no? Que lo vean, que tiendan a verlo igual que yo lo veo, que tienen razón en todo lo que es un plano. Vemos un plano experimentalmente a todos los efectos, y yo en eso no le quito ninguna razón a los terraplanistas. Lo que sucede es que yo no le doy la misma explicación que le dan ellos de una exclusiva planicie, sino sobre todo, que lo consideran como un plano existencial, que estamos aquí en nuestra existencia, experimental, porque a efectos experimentales siempre se observará plana, pero toroidal, porque el toroide creo que es lo que te da después la visión más general. Y todos los toroides, que incluso lo vi en un vídeo reciente de Iru, pues reconocen que la línea recta realmente pues no existe, sino que todos son curvas. Por tanto, enfocarse... por supuesto, o sea, los que vean que no les viene bien este concepto que yo estoy proponiendo, pues evidentemente que sigan con el modelo estricto terraplanista, pero quizás algunos pues digan, oye, pues es verdad, lo que no me cuadraba, pues ahora con este concepto más amplio, que es el que yo quiero fomentar, entendiendo la Tierra como un plano experimental, plano, porque se experimenta todo plano, pero es toroidal, que lo envuelve una estructura que tiene que tener curvas, pues entonces esto me cuadra más. Entonces, de esa manera, entonces, ¿qué pasaría? Pues que unos dirían, bueno, no, a mí lo que me ha contado José Antonio de su modelo, que puede ser adaptable a este, no me cuadra nada, y lo mío es más sencillo, me quedo siendo terraplanista exclusivo. Pues muy bien, yo sigo siendo igual de amigo de él, exactamente, porque concuerdo con ellos, con un montón, sobre todo en este ataque de la oscuridad, concuerdo con muchos puntos, y entonces, pues nada, no pasa nada, evidentemente, ¿no? Pero otro a lo mejor podría decir, oye, pues es verdad, esta apertura que me ofrece José Antonio, pues me cuadra a mí, en cuanto a mi conocimiento, me da lucidez, y a lo mejor también, entonces yo podré decir que soy terraplanista, y a lo mejor le puedes poner otra palabra, toroidal o plano experimentalista o algo así, ¿no? Como cada uno quiera. El caso es que se comprendan los conceptos. Entonces, este es el segundo punto, por eso digo que yo me voy a centrar en él. Y precisamente para que las personas puedan tener interés en centrarse en este punto,
pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo mismo que me sucedió a mí. A mí, realmente, cuando yo me puse a ver que la oficialidad me engañaba, pues entonces yo pues me centré en el modelo plano, pero resulta que entonces yo vi puntos que no me eran concordantes. Entonces yo los descubrí, esos puntos que no eran concordantes con ese modelo plano. Y entonces al descubrir esos puntos, pues entonces yo seguí investigando. Y entonces yo he estado investigando desde 2016, uniendo puntos y puntos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo también, dentro de eso que no me cuadra a mí en la Tierra plana, pues me voy a centrar solamente en un punto, que es el punto del electromagnetismo, para intentar que algunos, a lo mejor, coinciden conmigo en que no puede existir y que no existe realmente un único polo, que sería el polo central. Entonces, yo eso lo voy a argumentar, incluso lo voy a hacer experimentable, que la persona pueda saberlo. ¿Y por qué hago esto? Precisamente para que algunos, a lo mejor, esa es mi intención, digan, oye, pues es verdad, no cuadra realmente eso. Y entonces, a partir de ahí, pues que entonces quizás puedan tener interés en decir, oye, pues es verdad, la cuestión de un plano existencial que estoy existiendo y que experimentablemente todo es plano, pero todo es toroidal, pues me cuadra más. Entonces, esos son los 3 motivos que yo me voy a centrar en este vídeo. Primero, también que tenga una imagen general de la Tierra cóncava, que más que cóncava incluso se puede terminar denominando toroide, sencillamente al final. Un punto segundo, presentar esta amplificación por si le sirve a alguno, y también, precisamente para esa amplificación, voy a centrar en algo que no cuadra, que es el electromagnetismo. Y me centro precisamente en el electromagnetismo, porque el electromagnetismo, si llegamos a comprenderlo, pues nos da la posibilidad de conocer realmente cómo funciona lo sutil, que son fuerzas sutiles, porque la brújula en cualquier parte de la Tierra, pues te va dando una orientación de todo. Entonces, por eso, en estas 2 imágenes que están viendo aquí, a la izquierda tienen ya esa conocida, uno de los modelos, de las formas de ver lo que es la Tierra plana, y a la derecha quiero decir algunas palabritas sobre este modelo que tienen aquí puesto, que vean que tiene todo un fondo, primeramente que está dentro. Por eso tienen a la izquierda, como están viendo un tipo de corteza, que esa sería la corteza. Si estuviera cerrado, pues evidentemente no veríamos lo de dentro. Entonces he tenido que ponerlo así abierto. Por eso digo que este modelo es difícil de representar, tiene esa dificultad. Pero entonces vean que entonces la parte gris que está, pues te está diciendo que todo en realidad estaría cubierto por esa parte gris, que se puede decir que es el suelo cóncavo que pisamos, que son el reino mineral Podemos. Después está toda la parte celeste, donde se ven aquí parte de mapa terrestre, que están viendo aquí Sudamérica, como están viendo, para representarlo. Y después tiene un globo en el centro, en rojo, lo tengo puesto más pequeñito, para que se vea precisamente, se dé esa imagen, porque en realidad no estaría tan separado, como vamos a ir viendo, estaría simplemente separado entre 100 o 200 kilómetros, sería la zona del esferoide cielo. Por eso no podemos pasar, porque ahí existe una barrera electromagnética imposible por todo medio tecnológico, como algunos han dicho. Bueno, no, como sabemos que una civilización o la élite tiene incluso la tecnología de punto cero de los platillos volantes, pues ellos a lo mejor sí han llegado a la Luna. Yo digo, no, de ninguna manera, es imposible. Ahí está la separación inicial de la fuente para realizar la creación. Entre este esferoide que pisamos, lo tengo puesto en celeste, que sería la concavidad, de ahí el nombre de Tierra cóncava, y el otro esferoide, que podemos decir así, en contraposición con el cóncavo, si nosotros miramos arriba, pues eso se nos presenta como convexo. Entonces nosotros le decimos el esferoide convexo cielo. Esas son las 2 divisiones esenciales. Y vean también unas líneas, unas flechitas que van de izquierda a derecha en la parte celeste del esferoide cóncavo, mientras que en el otro, que es el cielo, pues sería en este aspecto, el Sol sería el que marcaría también ese movimiento, van en sentido contrario, porque estarían los 2 girando, pero de un modo pausado. Un movimiento pausado, como los latidos de un corazón, ni más ni menos. Entonces, aquí termino con esta diapositiva diciendo que mi intención realmente es compartir más que confrontar, compartir investigaciones en pos del mayor acercamiento a la verdad, porque creo que todos los que estamos aquí, tanto Rosana como tú, como la mayoría, la mayoría digo yo, no todos, por desgracia, pero la mayoría pues están investigando. Y que mi intención personal
pues es esta que acabo de decir, presentar también este modelo cóncavo toroide en esas partes que te estoy diciendo que se pueden ser comunes, interpretando la Tierra no exclusivamente como una planicie que no se sabe dónde termina realmente, sino como un plano existencial, experimental y toroidal. ¿Pasa si te parece? O bueno, para alguna pregunta si no has entendido. Esto Entonces, en esta segunda, muy rápido, porque yo sé que después, quizás alguna persona después de esta, se van a quedar insatisfechos porque van a decir, bueno, pero no, he quedado sin saber muchas cosas de la Tierra cóncava. Bueno, pues aquí, pausen y vean que tengo una serie ya construida de 11 vídeos que hago una descripción breve, Cosmos, Tierra toroide, descripción breve, del 1 al 11. La serie son más de 100 vídeos. Pero yo he recortado y hecho esa descripción para que en esos 11 vídeos una persona tenga una idea más, si tiene interés, después de ver este vídeo, que será insatisfactorio porque quedarán muchas cosas. Después también tengo otras series ahí, que eso serían otros temas que a lo mejor en un futuro, si te parece a ti, pues tengo temas sobre las culturas. Sí, maestro, ya hablamos que vamos a hacer algo con eso tú y yo. Sí, pasa al siguiente. Ya vamos a hacer algo, José Antonio y yo, porque tiene él un amplio dominio de humanidades antiguas y todo eso, y unas hipótesis muy interesantes, y algún día vamos a reemprenderlo. Hoy, Tierra cóncava, diapositiva 3, ¿qué tenemos aquí? Esta tercera viñeta, simplemente hacer un recordatorio, por si una persona es nueva y está viendo esto, sintético, de qué va toda esta investigación y de cuáles son estos modelos. Entonces, la Tierra plana, ¿qué sería la Tierra plana? Pues una definición, bueno, si queréis añadir algo vosotros ahora, pues lo añadís. Sería una superficie, la Tierra es concebir, la Tierra plana es concebirla como una superficie plana y estática, La Tierra no se mueve, el que se mueve es el Sol. Se mueven los astros, existe una cúpula y por tanto es un sistema cerrado. El Sol y la Luna son pequeños y próximos en la Tierra plana y se desplazan y originan los días, las noches y las estaciones. Y existe un solo polo central que es el polo norte. Eso en general la mayoría coinciden, según todo lo que yo he estado viendo. Llevo años viendo toda la investigación y esos son que yo creo que en eso coinciden casi todos. Y una visión sintética del modelo Tierra cóncava toroide puede decir que son esferoides. Toda la creación son realmente toroides y esferoides, pero a los principales son esferoides dentro de esferoides. Y en este modelo existe un esferoide que es el suelo que nosotros pisamos, y otro que es el cielo que observamos en vertical. Esos son los dos esferoides básicos. Y que este también, al igual que la Tierra plana, es también un sistema predominantemente cerrado, porque no se puede superar a lo mejor algo más de 100 kilómetros, entre 100 o 100 kilómetros. Entonces, es un sistema también predominantemente cerrado. Y existe movimiento, existe en este modelo, incluso a diferencia de los otros modelos cóncavos, en el mío o en el mío no, de la conciencia, pues existen los dos movimientos básicos, son los que se mueven, y ese movimiento origina la sucesión de días, noches y estaciones. Y existe no un polo, sino existen dos polos vórtices y un eje central, que el eje central sería sutil, imperceptible, es el que mueve la brújula y es el que mueve las líneas de fuerza magnéticas. Y ese solamente de manera indirecta, mediante la brújula, es como podemos, y los efectos que realiza, evidentemente, podemos llegar a conocerlo y a saberlo, pero de forma directa no podremos, porque está en un nivel vibratorio superior a la creación, podemos decir así. Ese es el nivel del creador, podemos decir, o de la fuente, o como cada uno lo quiera llamar. Si te parece, pasa porque, bueno, no sé si aquí tienes algo que decir. No, maestro, coincido contigo en lo que decías de que no existen los campos magnéticos monopolo. Eso por lo menos no se ha comprobado nunca en la naturaleza, pero bueno. Eso es lo que yo voy a desarrollar, sobre todo. Vamos con ello. Sí. Entonces, ¿cuál sería de estas dos teorías? ¿Cuál sería el corazón de estas dos teorías? Es decir, lo que mueve y crea, podemos decir así. Bueno, en el sistema oficial heliocéntrico, pues es la gravedad, porque ellos dicen la gravedad tanto en un sistema de un planeta como la Tierra, como a nivel cósmico, que es el agujero negro, que es la máxima gravedad que lo sustenta todo, lo mantiene todo, pero al mismo tiempo también, para que tenga existencia, pues existen todo ese tipo de movimientos, ¿no? En dos fuerzas centrífugas y centrípetas, podemos decir así. Entonces es el corazón de la Tierra oficial. La gravedad, en cambio, lo que yo encuentro
como corazón de la Tierra plana, a no ser que me corrijan, pues son dos formas, sobre todo veo que una mayoría ya están inclinándose, evidentemente, a un sistema, el electromagnetismo. Pero también es verdad que podemos decir así, rechazar o contraponer a la falsa gravedad, pues ellos establecen el sistema de densidades, como tenemos aquí puesto a la izquierda. Por tanto, ese sistema de densidades, pues también sería lo que todo tiene distinta densidad, lo que también está, podemos decir así, dirigiendo como motor, podemos decir así, ¿no? A no ser que me corrijan, pero sobre todo es el electromagnetismo. Esto en la Tierra plana. En cambio, y en la Tierra cóncava toroide, el motor suyo, pues es el electromagnetismo, también le puedes decir éter push, como quieras, porque es realmente para mí lo mismo. Y los objetos no caen al suelo por la gravedad, sino que caen por el empuje del éter push o del electromagnetismo, que es lo mismo. Y entonces se diferencia, el efecto es el mismo, evidentemente, los objetos caen, pero la causa es totalmente opuesta. Por eso digo que la Tierra cóncava esta es lo opuesto totalmente a la teoría oficial. Es más, yo diría que la teoría oficial ha conocido la verdadera forma, que sería este tipo que estoy, y la ha invertido todo, evidentemente, porque si lo inviertes todo, pues tienes una cierta coherencia. Entonces, aquí caen los objetos, pero empujados por una fuerza, no como la gravedad que te jala desde abajo. Una cosa es jalar, que es tirar hacia así, desde abajo, sino que te empuja desde arriba. ¿Y de dónde sería ese arriba? Pues ese arriba sería ese punto imperceptible que no podremos ver, que son esas energías sutiles de la fuente que todo lo establecen empujando hacia un exterior, pero que llega a un punto en que se nivelan ese empuje. ¿Con qué se nivelará? Pues con la corteza, con el suelo que pisamos, en el reino mineral. Entonces ahí se contrapesan los dos empujes. Pero a niveles internos, todo lo que cae, pues cae precisamente porque está realizándose esa fuerza del éter push. Entonces, el corazón de esta Tierra cóncava, pues es este éter push o este electromagnetismo, pero realmente el corazón es el eje central, porque el eje central o la fuente es el que proyecta estos dos polos y es el que realiza esa fuerza creativa hacia afuera. Entonces, si tiene alguna pregunta sobre esto, o si no, pasamos. No, una curiosidad, maestro, vamos a decir, el éter push sería algo así como un empuje por presión que siempre sería perpendicular a la horizontal, ¿no? Según lo explicas tú aquí. Exactamente, sería un empuje que siempre, precisamente eso lo veremos, que sería explicativo, como vamos a ver más adelante, de que el nivel, por ejemplo, pues siempre te esté dando como si fuera todo plano, porque como es una extensión de 40.000 kilómetros de circunferencia, podemos decir así, y el empuje viene desde dentro, pues todo, aquí sí tiene sentido que se curve el agua y se curve todo, porque existe un contenedor. El modelo oficial es imposible porque no te pone límite, te pone que vas y llegas a la luna, pero aquí al haber un contenedor exterior, pues entonces es muy normal que desde dentro ese empuje pues te lo curve todo, igual que si tú inflas un globo. Si tú inflas un globo desde dentro, pues esas paredes del globo pues van cogiendo esa forma curva realmente. Entonces aquí es totalmente coherente, pero es tan grande la extensión, aparte de otro motivo que voy a decir, que no lo podamos percibir esa curvatura. Por eso es una cosa además está hecha maravillosamente bien para que realmente sea una vida cómoda. Vivamos realmente en un plano. Pero como totalidad explicativa, no. Como totalidad explicativa tiene que ser, según esta teoría, pues ese empuje, como tú estás diciendo muy bien, es ese empuje que viene desde un centro imperceptible, superior, empujando todo hacia afuera, y entonces se proyecta con esa perpendicularidad, que has puesto una palabra muy clara, que es la perpendicularidad. Seguimos, claro. No. Entonces, ¿qué tengo yo que decir también? ¿Cuál es la principal dificultad de este modelo de la Tierra cóncava toroide? La principal dificultad, sobre todo para los oficialistas y cualquier persona que desconozca toda esta polémica o toda esta alternativa de los modelos, pues es hacerles decir, como nosotros decimos, que como estamos aquí a la izquierda, ven el modelo más clásico, que esta sería Tierra celular, esta no sería toroide, sería celular cóncava, que todo el universo está dentro. Eso lo primero es un choque mental grandísimo.
¿Por qué? Porque le han metido en el cerebro, evidentemente, que somos niños, todas esas distancias de años luz, de tamaños inmensos de ese sol. Entonces decirle, no es así. Es todo dentro de ese, porque es una gran circunferencia, 40.000 kilómetros es mucha extensión, porque aquí a la derecha están viendo, verán, un circulito amarillo. Esto está puesto a escala, a una escala de un radio de la Tierra de 6.500 kilómetros. Y estos dos, este círculo amarillo, pues está formado por dos líneas más oscuras, como están viendo, una más exterior y otra más interior. Pues la más exterior sería el suelo que nosotros pisamos, y las dos estarían separadas por unos 200 kilómetros, lo he puesto aquí, para que tengan una idea general. Y la otra es el cielo, por tanto, fíjense que entre todo el cielo, pues es muy semejante realmente a toda una gran extensión. Entonces, esto para los oficialistas es un choque muy enorme, pero para los terraplanistas no. Los terraplanistas ya, igual que nosotros, saben que todo eso que vemos no es así, que son sobre todo luminosidades o sonoluminiscencias o plasmas que tienen una categoría distinta aquí. Entonces, para ellos, para los terraplanistas, por eso yo digo que sería muy fácil concordar. Para ellos no les parece, estoy seguro, evidentemente, porque en eso coincidimos mucho, que eso no es así como nos lo cuentan, pero los oficialistas, el primer choque tan grande sería decir, todo el universo realmente está dentro de aquí. Pues sí, muy natural, la fuente, ¿qué va a ser la fuente? Por ahí inmensamente, no, ya es un sistema limitado, totalmente organizado y perfecto realmente para mí. Entonces, esa es la principal dificultad que nosotros encontramos, que se puede encontrar una persona, lo primero que se le diga algo de este modo. Pues entonces, ese modelo de ese universo es un mundo plasmático, es un mundo eléctrico. Y un fractal sería, por ejemplo, nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, pues, sería como la parte esta que digo, más material, más cóncava, pero nuestro mismo cuerpo físico, incluso en nuestro interior, y también por fuera, pues existe una parte más etérica. Entonces, esa parte más etérica no es de la misma naturaleza que el cuerpo físico. Pues eso es lo mismo a niveles macro. A niveles macro, ese esferoide cielo es distinto, sus energías y sus cuerpos distintos a los de aquí. Y por eso tiene cabida, pues siendo pues ese equilibrio polar, que podemos decir, de dos fuerzas que tienen que ser distintas, pero que se compensan. Pasa si te parece. A no ser que tengas preguntas. Entonces, vamos a ver aquí convergencias o coincidencias de estos dos modelos, de la Tierra plana y de la Tierra cóncava. Pues decimos que los dos coinciden en considerar que el sistema espacial heliocéntrico y las agencias espaciales pues muestran una realidad falsa. En eso coincidimos los dos, y eso es muy importante. También coincidimos en que la Tierra es un sistema cerrado. Y coincidimos en que existe una cúpula o un campo electromagnético, como quieran llamarle, a unos 100 kilómetros o algo más, que impide la salida hacia un presunto espacio exterior. También coincidimos en eso. Y sobre todo coincidimos, y esto es a nivel más bien, podemos decir así, de mente o de mentalización del ser humano, coincidimos también en que el sistema heliocéntrico lo que hace realmente es desvalorizar al ser humano, y que esa es la principal función. Desvalorizar al ser humano. Por eso aquí a la izquierda pues te pone en esa Vía Láctea, aquí al sistema solar, aquí pequeñito, la Tierra una pulsación, y entonces que es falso tal igual, pues aquí tienen eso de las pruebas son muy evidentes, desde luego. Aquí tienen a Nixon hablando por teléfono cuando estaban en la Luna. Qué cabrones son. Para reírse realmente. Es increíble. Cuando aquí no falla la cobertura. ¿Y quién será el bicho José Antonio que se alejó tanto para tirar la foto esta de la izquierda de la galaxia? Qué terrible. Bueno, maestro, seguimos. Entonces, pasa si quieres, porque no se estoy diciendo muy rápido, porque quiero un poquito, como veo que son muchas y quiero centrarme, que tenga una idea general. Sí. Pues entonces, ahora, diferencias entre estos dos modelos, Tierra plana y Tierra cóncava. Pues entonces, en esto, en cuanto a las diferencias, nosotros queremos hacer una síntesis, decimos así, diferencial, para que a ver si es posible que el modelo Tierra plana pues se le añada o se le compense plano existencial experimental. ¿Qué sería la diferencia? Pues la diferencia sería que una Tierra plana, como está ahora mismo establecida normalmente por la mayoría de los terraplanistas, es que es una planicie que termina en polos. De tal manera que uno de los polos, que sería el polo norte,
pues ese ahí estaría limitado, evidentemente. Estaría limitado, pero no sabemos tampoco si en Hiperbórea, pues ahí también nos ocultan tierras, pero eso sería un plano que se sabe que es limitado. Mientras que en el Polo Sur, pues se desconoce, según la tierra plana. No se sabe si a lo mejor hay inmensa tierra, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la tierra plana, podemos decir así, en sentido estricto. Pasa. La siguiente. Y en cambio, lo que yo digo, que se le haga un añadido o una profundización o una, no sé cómo decirlo, en lo que es un plano existencial experimental, que sería distinto a considerar lo anterior, porque un plano existencial experimental significaría que a efectos experimentales nuestra existencia se percibe y desarrolla como en un plano estático, y en eso estamos totalmente de acuerdo con los terraplanistas, porque, por ejemplo, o sea, como una tierra estática y plana, estamos de acuerdo que eso es lo que percibimos, porque incluso ya ha hecho una gran investigación Hiru y otros terraplanistas, que incluso en la misma élite que educan a sus militares, por ejemplo, para hacer maniobras de aviones, etcétera, pues ellos mismos consideran que tiene que estar establecido como una tierra estática y plana. Es decir, que estamos de acuerdo en que pero sería este sentido de plano experimental, plano existencial experimental, porque estamos de acuerdo en eso, pero también estamos de acuerdo y decimos que como totalidad y toroide, pues tiene que existir ese tipo de curvatura. Entonces, nosotros decimos que nuestra teoría, o esta que queremos que se añada, que nosotros decimos que percibimos, y subrayamos la palabra percibimos, la hemos puesto aumentada, percibimos toda la realidad como un plano, pero un plano existencial experimental, que es distinto de la concesión que yo quiero que se le sirva a alguno, a considerar simplemente toda esa planicie así, pero es mucho más real y más verdadero y coincidiendo con la Tierra cóncava, considerarlo de esta manera que yo estoy diciendo, un plano, y lo vamos a seguir explicando. Pasa. Muy bien, hemos visto la definición que hemos dado de lo que sería una tierra plana, que podemos decir así, estricta. Y ahora lo que queremos decir, pues es lo que sería como una continuación o complementación, queremos nosotros promover, que sería un plano existencial experimental. Eso significaría que a efectos experimentales nuestra existencia se percibe y desarrolla como en un plano estático, una tierra estática y plana, al igual que incluso los protocolos militares para maniobras, pues eso es lo que establecen, que se tiene que realizar pues como en una tierra estática y plana. Por eso nosotros estamos de acuerdo con que es así, pero es lo que nosotros decimos un plano existencial experimental. Entonces, vean aquí en esas imágenes, pues que significaría que globos, etcétera, pues te hacen como si estuviera todo quieto y como si en la lejanía pues fuese todo plano, pero nosotros le damos la interpretación de que no es porque sea la totalidad, que es distinto a la parcialidad, de que no sea la totalidad plana, sino que existe ese tipo de curvatura que en nuestro suelo sería una curvatura cóncava. Pasa, si no hay preguntas. Vamos un poquito rápido. Entonces, ¿qué sería ese plano? Pues ese plano nosotros, en lo que es la génesis de esta creación, pues aquí estaría a la izquierda en un toroide, por eso también queremos decir que la concesión de la Tierra como un toroide es la más perfecta. Entonces, vean a la izquierda un toroide que entonces en su parte ecuatorial, eso es un plano de equilibrio de la fuente estaría de ahí, que produciendo la creación y crearía un polo norte y un polo sur, pero yo estaría en este plano ecuatorial. Y entonces nosotros la existencia que nosotros interpretamos que ha realizado la fuente es que experimentalmente sea así como nosotros percibamos esta realidad, porque estaríamos en el centro de la creación. Pero ¿qué sucede? Sucede que este es un primer punto, un primer paso inicial. Tienen que realizarse más pasos para una creación. Entonces, un siguiente paso más elemental sería, a partir de aquí, pues crear pues dos esferoides, que son a la derecha, están viendo un esferoide que lo hemos puesto más pequeñito, aunque ya sabrán que es casi igual que el otro, solamente separado por 200 kilómetros, que es el esferoide cielo en rojo, y el esferoide azul es el suelo que pisamos. Y entre esos dos esferoides,
pues existe ese plano de equilibrio semejante al que están viendo a la izquierda, pero simplemente a nivel parcial y existencial, porque si seguimos viendo y analizando la curvatura cóncava que pisamos, pues evidentemente en la totalidad existe esa curvatura, una curvatura cóncava que no la podemos percibir de modo directo, pero a niveles que podemos decir así como de visión, pues en la visión, esos dos planos, podemos decir así, la influencia electromagnética del esferoide cielo y del esferoide suelo, pues te hace esa conjunción que se ve el horizonte plano, pero ese sí es el plano de equilibrio, pero en cambio el plano que pisamos, pues ese tiene que curvarse. Pasa el siguiente. Entonces, el esferoide suelo que pisamos, aquí lo están viendo a la izquierda, que he puesto en esta disposición, entonces tendrá dos polos, tendrá el polo ártico y el polo antártico. Entonces, por tanto, tiene que describir una curvatura cóncava y que no podemos percibir de forma directa. Y no lo podemos percibir de forma directa porque incluso la curvatura, se curva todo, incluso la luz, se curva. Entonces, a la derecha, como están viendo aquí a escala, cómo se estarían esos dos esferoides, que sería el circulito negro oscuro interior, sería el cielo, y el otro oscuro exterior sería el suelo que pisamos, simplemente pues separados por unos 100 o 200 kilómetros, pues para que tengan una idea, esto está puesto a escala, una escala de un radio de 6.500 kilómetros, para que tengan esa visión general. Pues fíjense en la parte superior, ese que es menos de 1 centímetro, que eso serían 1.000 kilómetros. Entonces, piensen esos 1.000 kilómetros, si cogen esa recta de 1.000 kilómetros y la superponen a la curva del suelo que pisamos en negro, si la superponen, pues son casi iguales. Eso lo estoy diciendo así para que tenga uno la idea de lo difícil que es llegar a experimentar esa curvatura. En cuanto a extensión, pero también en cuanto a visualización en la lejanía, pues resulta también que está el otro fenómeno complementario, que es que se curva todo y se curva la luz, y por eso podemos ver más lejos, pero incluso un rayo láser que proyectemos, pues él también de forma imperceptible se va curvando, porque todo y el espacio y todo está curvado aquí, pero de esa manera maravillosa, podemos decir así, para darnos a nosotros la sensación más equilibrada de estar en este plano de equilibrio realmente. Pasa si te parece, a no ser que tenga alguna pregunta. No, bueno, me preguntaba, maestro, cuando hacía solución ahora que un láser se curvaba, me preguntaba en relación a qué, al suelo. Claro, a que todo se curva la luz, se curva todo, y el suelo se curva, claro, evidentemente, y el agua se curva, pero de esa manera que no podemos percibir, porque si han visto aquí realmente la extensión de esos 40.000 kilómetros y la línea porque vamos a ver, los lagos más de esto y tal y cual, 100, vamos a poner 100 kilómetros, que no llega a 100 kilómetros del lago Michigan y se ve allí Chicago, pero esos son 100 kilómetros. Pero fíjense lo que hemos puesto aquí, que son 1.000 kilómetros. Entonces, para que tengan una idea de la extensión y de lo difícil que es apreciar esa curvatura realmente, ¿no? Entonces, esto sería, por tanto, aquí seguimos en esta idea, la Tierra cóncava, toroide, en esa Tierra nosotros vivimos realmente en un plano de equilibrio existencial, por eso concordamos en este aspecto totalmente, pero en el aspecto no en que sea plana totalmente, pero en un plano de equilibrio existencial experimental, en eso concordamos, que estaría ubicado. ¿Dónde se ubicaría ese plano? Pues estaría ubicado entre un esferoide cóncavo suelo y un esferoide convexo cielo. Entonces, y esto explica que de forma parcial, pues todo lo percibamos como una planicie, porque no podemos ver la totalidad, es muy grande, pero de forma pero parcialmente se nos presenta como plano realmente, mientras que de forma total, decimos nosotros, y objetiva, pues todo se curva y de modo imperceptible. Aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda una imagen de la playa, estamos en una playa, cualquier persona. Entonces, esa es la imagen que percibirá. Entonces, el suelo que está pisando esa arena sería el esferoide cóncavo suelo. Y
a partir de la línea del horizonte que se pierde en la lejanía, que se ve como realmente, evidentemente, como estamos diciendo, como un plano de equilibrio, pues está el otro esferoide, que es el esferoide cielo. Entonces, ¿el horizonte qué sería realmente? Pues el horizonte sería un plano de equilibrio de estas dos fuerzas polares opuestas y complementarias, que son el esferoide cóncavo suelo y el esferoide convexo cielo. Entonces, vean a la derecha la imagen, que lo he puesto así para dar la idea, que entonces la parte roja, pues eso sería el cielo, que ven que se curva. Y la parte celeste o azul, pues sería el suelo que nosotros pisamos. Pues entre ambos es donde está esa separación de ese campo de fuerza que nos separa y que es impenetrable. Y por mucha tecnología máxima, pues es imposible. Es imposible porque ahí es donde está la fuente produciendo esa separación. Entonces, realmente aquí se ve curvo porque eso sería objetivo. Pero como visión concreta, pues sería una línea recta como la que estamos viendo aquí en la playa. Ese horizonte sería una línea recta. Pasa al siguiente. No creo que hay otro antes o después. O vendrá más adelante, ¿ya ves? No hay otro. No, pues, vale, pues entonces pasa al siguiente. Eso lo seguiré entonces explicando porque entonces hay otra imagen en que realmente para tener esa idea son dos pompas de jabón. Las pompas de jabón precisamente es un fractal que te da esa idea que yo quiero considerar. Si tú tienes dos pompas de jabón y las unes, en el momento que se une, pues ahí se acomodan las presiones interiores de las dos pompas de jabón y fíjense que te forman una película plana, plana, pues ese es semejante a lo que nosotros vemos en el horizonte. Es una visión plana de fuerzas electromagnéticas y se ve que la mayoría, hombre, solamente por los bordecitos, a lo mejor por la curvatura del ojo, pues sí puede hacer un cambio, pero realmente es plano, pero es la visión. Pero en cambio, la arena que estamos pisando, esa tiene que curvarse, pero de esa manera imperceptible realmente. Y entonces también, para entender ese plano de equilibrio, aquí tenemos que yo recomiendo este vídeo, ponlo un poquito más chico para que se vea, ponlo un poco más chico para que se vea el canal que lo emite. Entonces, aquí está el canal Desvendando Noticias. Yo aconsejo a las personas que vean este vídeo de Desvendando Noticias en que te presenta, aquí está este vídeo, electromagnetismo, espirales y domos. Porque aquí David Lapointe, estos son los tazones Lapointe que están aquí a la izquierda, realmente te está reconstruyendo un campo magnético de modo fractal totalmente. Entonces, de tal manera que entonces en estos tazones Lapointe, pues se forma precisamente ese mismo plano de equilibrio que estamos diciendo que se forma en la visión del horizonte, el mismo plano, que es el mismo plano que tenemos aquí a la derecha, que es el plano del electromagnetismo, que tienen en el centro, como están viendo aquí, una línea azul, que ese es el muro de Bloch, y ese es el muro de Bloch que separa el polo norte y el polo sur. Y en ese muro de Bloch, pues ahí tú pones cualquier rayadura de hierro y se queda en ese punto central de equilibrio, que es lo mismo que te expone este ingeniero, que es David Lapointe, aquí con estos tazones tazones Lapointe, precisamente se llama David Lapointe, tazones Lapointe. Pasa al siguiente. Entonces, aquí están los tazones Lapointe, como están viendo. Entonces, a la derecha se ve arriba cómo son los tazones y se ve arriba cómo tiene, pues, unas bolitas. Y a la derecha tengo yo puesto aquí lo que es realmente, aunque una disposición distinta, lo que es el equilibrio entre dos esferoides, que sería esta línea que están unidos. Bueno, pues ese plano de esas dos líneas, de los dos esferoides, pues es lo mismo que pone y coloca aquí experimentalmente David Lapointe. De tal manera que en este centro, como están viendo aquí abajo, que se ve mejor, pues empieza a lanzar bolitas que pueden estar magnetizadas o no magnetizadas. Y entonces ahí esas bolitas se van estableciendo en un plano. No van ni arriba ni abajo, sino que se van formando y forman todas, por muchas bolitas que tú lances, se van formando un plano. Y ese es el plano de equilibrio que se ve el horizonte y el plano de equilibrio existencial, que a veces yo creo que los terraplanistas lo confunden con que la Tierra tiene que ser plana. No, estamos en ese plano. Y fíjense también qué curioso cómo te lo refleja de un modo maravilloso la fuente, ese equilibrio, de tal manera que estas bolitas tú las vas lanzando, en el momento que tú lanzas una al grupo, pues existe una vibración general,
y te forma el plano, pero no llega a juntarse con las otras. Es decir, guarda cada una una distancia correcta entre todas las bolitas, pero al mismo tiempo forman ese plano. Es decir, entonces por eso digo que él no es terraplanista, ni este ingeniero pues tiene la idea del espacio normal oficial, pero no sabe que realmente lo que te está haciendo maravillosamente bien es reflejando ese plano de equilibrio, porque entonces son dos polos, como están viendo, el norte rojo y el sur, y entonces ahí, pues esa línea, que es lo mismo que un imán, pues te forma ese motivo. Por eso decimos que incluso aquí nosotros estamos hombres y mujeres, por ejemplo, pues también eso se reproduce en el hombre y la mujer. El hombre tendría una polaridad más masculina, más roja, podemos decir, y la mujer más azul. Entonces, en ese plano de equilibrio hombre y mujer, pues sí, lo vemos todos planos y tal igual, pero tampoco tenemos que ir necesariamente y fundirnos, aunque también existe una atracción, evidentemente, porque precisamente nos ha colocado la fuente aquí para que tengamos podemos decir así, un equilibrio de conducta equilibrada, etcétera, etcétera. Esto ya es otro plano, ¿no? Otro plano existencial. Pero a mí, pues, me veo realmente pues toda esta correspondencia, por eso digo que considerar como un plano experimental, todo se experimenta plano, y de esa manera autoridad es lo que yo considero más correcto. Pasa porque tenemos que ir un poco, a no ser que haya preguntas. No, entonces, ahora aquí pues viene por qué yo precisamente, pues, y me voy a centrar en un punto, me voy a centrar en el punto de que tienen que existir dos polos y no uno en la Tierra, precisamente para eso, para motivar a que algunos pues no se queden totalmente, pienso yo simplemente es una propuesta, por para supuesto, que no se queden maestro, para eso estás aquí, para eso estoy ahí, claro, adelante. Para que no se queden satisfechos y pensando, sí, sencillamente todo plano y ya me lo soluciona porque lo veo todo plano. Sí, tienen razón, lo verán todo plano, pero no le podrán nunca dar explicación pues a esto que son, podemos decir así, inconsistencias del modelo, que no me puedo yo parar en ninguna, voy a parar solamente en una, la que considero quizás más importante, que es la de que sí tienen que existir dos polos. Son inconsistencias como esta de la izquierda, pues es el sol de medianoche, y que es una culminación de las estaciones. Eso tiene poca cabida, si me dedicara a explicarlo, en el modelo plano. Otro, la visión de estrellas, porque claro, yo he visto terraplanistas que solamente quieren ver este polo de la izquierda, como si solamente ese fuese el que existiese. No, también existe otro de las estrellas por el que te lo indica precisamente las curvas que van en sentido opuesto, aunque es más amplio y se ve menos, que es el polo sur, podemos decir así, estelar, Polaris 1 y la Cruz Sigma Octantis en el otro. Existen dos, eso es otra inconsistencia. Después, más a la derecha, pues aquí tienen un mapa de la Tierra, aquí de los desplazamientos. Los desplazamientos tampoco se adecuan, si los van viendo, por ejemplo, de aviones al plano de la Tierra plana, porque, por ejemplo, para ir entonces de Melbourne, Australia, a Argentina, pues tendrían que emplear por lo menos más del doble de horas de vuelo, y eso no ocurre, es coherente con el otro polo. Entonces, esas son inconsistencias que no me puedo parar ahora, porque yo sé que se intenta siempre dar algún tipo de explicación, ¿no? Pero yo creo que no, y no me he dedicado. Pero sí me voy a dedicar a esta que tenemos a la derecha, es la que me voy a dedicar en este vídeo sobre todo, porque realmente si entendemos bien el electromagnetismo, pues nos lleva a lo que yo considero esto de tierra, plano existencial y tierra toroide. Entonces, aquí como están viendo, esto es lo que se fomenta, que está un polo norte aquí, y fíjense, la aguja de la brújula roja que te indicaría el polo norte, están todas indicando a ese polo norte. Y entonces, pues se infiere de modo equivocado, voy a intentar yo exponerlo, que entonces es que solamente responden las brújulas a ese polo norte y no al polo sur. Pasa, a eso me voy a dedicar sobre todo. ¿Y para qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer precisamente para motivar a algunos que digan, oye, pues es verdad, no, igual que me pasó a mí, pero simplemente como sugerencia, ¿no? Entonces vean también este vídeo, que es lo último que han formado, no sé si tú lo conocerás, la Coria, supongo que sí, que sería un vídeo muy bueno, hecho de next level, el siguiente nivel. Bueno, pues yo digo, el siguiente nivel que yo quiero fomentar es, a partir de la Tierra plana, el nivel de plano existencial experimental, es el nivel. Y entonces aquí, pues te van dando, está muy bien hecho, tal, pero fallan, sobre todo en esta parte que vean aquí, la ilustración de todos estos personajes, yo al que considero, siento cierta admiración hacia él porque es muy profundo, que es Santo Bonazzi.
Santo Bonazzi lo llevo siguiendo a tiempo, es muy de esto, pero aquí en este campo, yo simplemente, de un modo, no quiero ser arrogante, ni mucho menos, pero tengo que decirle que mi visión es distinta a la que él, porque fíjense que va muy cerca, porque está poniendo aquí un dibujo que es muy semejante a lo que también tiene establecido Rosana. Rosana Cerati, pues tiene también establecido un dibujo semejante. Aquí, como están viendo. Entonces, esto es un toroide, como están viendo. Él te lo está explicando, ¿no? Pero, claro, cae en la equivocación, considero yo, de que él cree que en este toroide y en este centro, pues es exclusivamente la influencia de este polo, de un polo que está en el centro. Y a eso voy yo a dedicar este vídeo más, a hacerme un poco redundante, para demostrar que no es así. Y aquí tienen un toroide realmente debajo, y entonces decimos nosotros, este toroide no, en ese centro que te señala Santo Bonazzi, ahí no está el polo norte está arriba y el polo sur está abajo. Ahí en ese centro lo que está, que él llama una fuerza magnética, no, ahí lo que está es la fuente emitiendo y separando esos dos polos, y de un modo imperceptible y sutil, porque está en un nivel superior a todo lo material. Pasa al siguiente. Entonces, y esto en realidad es fácil realmente ver que existen dos polos. Simplemente cualquier página, nosotros recomendamos, por ejemplo, esta página en que se habla, esto es la oficialidad, esto es la oficialidad, que en esto tiene razón. Vean si quieren esta página, la pueden buscar aquí. Y entonces aquí simplemente, viendo simplemente la descripción, porque lo de la derecha, arriba y abajo son dibujos, pero el de abajo aquí, que está un poquito más abajo, pues eso realmente parece que dicen que está sacado realmente de experimentación y ver con líneas de fuerza magnética. Entonces, fíjense que unas son azules y otras son amarillas. Y entonces la aguja imantada, te lo dicen tal igual, se orienta paralela a las líneas de fuerza magnética, pero de tal manera, que de aquí te lo pone subrayado, que orientada hacia abajo en el hemisferio norte y hacia arriba en el hemisferio sur. Pues ya con eso de que se orientan, y eso es experimentable, por cualquier persona que tenga una brújula y tenga, por ejemplo, un campo magnético como un imán, pues entonces ya más que con eso, que si fuese un solo polo, pues las dos en toda la extensión, no solamente en los polos, pues todas irían orientándose o bien hacia abajo o bien hacia arriba, pero resulta que no, que en un polo hacia abajo, en el polo norte, y en el polo sur se orienta hacia arriba. Eso ya, de principio, ya te dice que son dos polos, pero vamos a seguir viendo lo siguiente. Entonces, también busquen esta página el que quiera ver, porque esto también, bueno, si pone una persona, a lo mejor, calibración de brújulas, pero en relación con los hemisferios. Si no pones en relación con los hemisferios, te dice otro tipo de calibración. Y entonces verán que yo donde he encontrado que está mejor desarrollado es en esta página, que está hecha como para universitarios o incluso a lo mejor escolares de los cursos superiores, como te dice evidentemente cómo es necesario calibrar las brújulas, porque la que funciona en el hemisferio norte está calibrada con respecto al hemisferio norte, pero para ir y desplazarte al hemisferio sur, estas que son de bolsillo, podemos decir, pues tienes que calibrarla. ¿Y eso por qué? Pues pasa a la siguiente, que quiero ir un poquito rápido, pues porque aquí están los principios subyacentes de esta brújula, porque el campo magnético es tridimensional, como lo es cualquier imán. Todo campo magnético es tridimensional. Entonces, las agujas de la brújula se han de contrapesar para que se mantengan horizontales en un hemisferio. Pero esto significa, ¿y qué quiere decir que es tridimensional? Que se van elevando, se van elevando y entonces chocan con el cristal y no sirve, la que sirve en el hemisferio sur no sirve en el otro, tienes que calibrarse. ¿Y eso por qué será? Pues esto también para mí te demuestra claramente que son dos influencias, una influencia norte y otra influencia sur, es decir, de dos polos, no de un polo. Esto, si quieres, la persona lo puede pausar y yo quiero ir rápido y esa página que la busque. Bueno, y aquí está, pues gracias a estos investigadores, que esta discusión surgió en grupo de Facebook y entonces tuve este participante, pues me hizo una descripción y yo lo agradezco precisamente de cómo se ha ido a lo largo de la historia, por ejemplo, George Harman en 1544 y después Robert, él te va describiendo cómo se ha ido llegando a esa cuestión de la equilibración de las brújulas. Es decir, porque también en mi mismo canal alguno me puso, yo viajo con mi avioneta, tal y cual, y yo eso de la brújula nunca lo he escuchado. Y entonces yo le digo, bueno, pues mira la página o infórmate, tal y cual. No, en vez de eso me dice, no, tú eres un mentiroso.
Pues ya está, ¿qué le puedo yo decir a esa persona? ¿Entiendes? Pues nada, pues digo, sigue en tu mundo, pero no me llames mentiroso. Por lo menos hazte el esfuerzo de moverte un poquito, mover el culo un poquito e investigar un poquito por ti mismo. Y esto no te lo estoy diciendo yo, esto te lo está diciendo la oficialidad. Y no solo que lo puedes hacer tú práctico y hacerlo, como voy a hacer yo una experimentación aquí al final. Entonces, según la concesión de esta terraplanista, pues te vienen a decir esto, que estás en este de esto, y entonces esta brújula solamente te va indicando el norte, y entonces aquí abajo, pues entonces todas te señalarán ese norte. Sigue pasando. Y entonces aquí Now, que este es un canal terraplanista, podemos decir así, muy bueno, tal y cual, pero aquí pues esto también te sigue con esa idea. Ven, fíjense que ven las brújulas todas señalando ese norte, pero yo tengo que decir que no es así. Sigue pasando. Entonces aquí, en este fuiste tú, de Akoya TP, también cogiste pues un vídeo muy bonito, muy bueno, de Set Music, Analema Solar, y también aquí la imagen ves una brújula que está pasando, esta imagen pasa, esto no sabemos si es una pila o es un imán, pero el caso, fíjense ya que está puesto en verticalidad, no está tumbado, sino está en verticalidad. Entonces, claro, la brújula entonces te va a señalar solamente ese punto, y eso es lo que yo quiero seguir explicando. Sigue pasando. Otro canal, que es el canal de Victron M, pues lo mismo, recoge esto de otro. Aquí está el vídeo que lo pueden buscar para ver esa experimentación que le presenta otro, y también va en ese mismo ámbito. Aquí, sigue pasando. Entonces, fíjense aquí, que esto es lo mismo de anterior, ¿no? Pero fíjense aquí ya que está puesto, el imán está puesto en verticalidad. ¿Qué quiere decir? Que debajo aquí hay un imán. Entonces, va a pasar la brújula recorriendo este plano. Pero fíjense, si está este imán puesto ya en verticalidad, quiere decir que tú de abajo has colocado el imán para que tenga el polo que atraiga solamente a este polo. Por ejemplo, si este fuera el polo positivo, pues el imán que tú has colocado debajo es que está poniendo en verticalidad y en polo positivo, porque yo voy a seguir aquí con la nomenclatura oficial, aunque esto también yo voy a hacer 4 vídeos precisamente para mostrar que la nomenclatura y la interpretación oficial está precisamente hecha para equivocar. Pero ahora mismo, en este punto, la voy a seguir porque es indiferente, porque da igual, porque lo que vamos a ver es que son 2 polos en vez de 1. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, que vean que el imán que va a colocar debajo, pues está puesto también en vertical para que entonces, porque si tú este imancito que tienes aquí lo vuelves, pues entonces no, al revés, se rechaza. ¿Por qué? Porque está debajo otro, que es el que va a poner. Pasa a la siguiente. Entonces, pues hace la experimentación, empieza a pasar la brújula por este mapa, que debajo está ese imán, pero en esa perpendicularidad que yo digo, en esa verticalidad, y entonces, evidentemente, pues la aguja, en este caso es la aguja negra. Entonces, la aguja negra, tanto por una parte está indicando ese centro, como por la otra parte ven que está indicando ese centro. Sigue pasando. Y también coge y espolvorea encima de ese mapa partículas de hierro, y entonces te forma este dibujo. Y entonces ellos dicen, pues ven, este dibujo es solamente ese centro. Pero a mí no me dice eso. A mí lo que me dice es que están 2 fuerzas, porque incluso en esta práctica de espolvorear, pues fíjense que lo que se forma, porque también el otro polo, incluso aunque tiene menos fuerza, también actúa. Pues si fuese así, sería todo de la misma forma. Desde este centro sería toda la parte, sin hacer este tipo de onda, sería todo oscuro. Pero no, se forma una parte oscura. Después, ¿qué pasa? Que existe también, en ese imán que está puesto debajo, en verticalidad, pues también actúa algo el otro polo, y entonces forma esta onda. Entonces, lo que para esta interpretación dice, ve, esto es que un solo eso. Para mí no, pues me está diciendo precisamente que son dos polos. Sigue pasando. Y entonces, ¿cómo se puede ver esto que está mal establecido si tú pones en verticalidad? Sencillamente, cualquiera lo puede ver. Entonces, cojan este vídeo. ¿Cómo identificar los polos de un imán? De CienciaVid, este canal. Lo pone y ahí te explica precisamente la experimentación para tú ver que tú tienes un imán y tienes una brújula y no sabes cuál es el polo norte del imán o el polo sur. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues que lo acercan, como estás viendo aquí más en texto, entonces acercas a esa brújula el imán. Aquí él ya sabe porque aquí ya lo tiene señalado, lo sabía que este era el norte, ¿no? Pero si no está diciendo como si no lo supiera. Entonces tú acercas un imán en esta postura, en esta posición que tiene aquí, la fuerza de este polo, la fuerza de este polo es la que tú diriges a la brújula que tienes aquí. Y entonces, ¿qué hace la brújula? Pues entonces la brújula, una parte suya, porque la brújula no es ni más ni menos que un imán que está puesto ahí con la libertad de moverse. Pues entonces, que un polo suyo, que son 2 polos, pues va hacia ese, sí, y aquí, por ejemplo, es el blanco, ¿no?
Pues entonces el blanco sería, porque siempre muchas veces en rojo, la nomenclatura normal más abundante es que en rojo es el polo norte y en blanco es el polo sur. Entonces quiere decir que si le está trayendo aquí, como están viendo, la aguja blanca, pues quiere decir que este imán es su polo norte, porque según en la nomenclatura suya, que me voy a adaptar a ella ahora, entonces los polos de distintos signos se atraen. Entonces el polo norte atrae a la aguja, que no es la del polo norte, que es la blanca, que es el polo sur. Y entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Tú coges este imán y empiezas tú a rotarlo así, igual que se hace para ver si es el polo norte, y esa aguja te va siguiendo a ti. Evidentemente que te va siguiendo a ti. ¿Por qué? Porque está enfocada a un solo polo, evidentemente. Y ese es el truquito, podemos decir así, para justificar que existe un solo polo. Pero pasa al siguiente, por favor. Entonces yo aquí lo tengo explicado más claramente en esta, y cualquiera puede hacerlo. Entonces, esto es en verticalidad. Si tú pones aquí en una mesa, ven ahí el dibujo en la mesa, los dos circulitos son dos brújulas. Si tú pones el imán aquí, en la parte superior, como estamos viendo, en verticalidad, pues entonces, ¿qué pasa? Que el muro de bloques que está aquí, en medio, pues separa evidentemente estos dos mundos, porque la aguja, o sea, nos da muchísimo conocimiento. Este muro de bloques es lo mismo que el plano de equilibrio que estamos hablando, y lo mismo que el horizonte que estamos hablando. Aquí todo concuerda. Entonces, tú lo pones así, y tú pones la brújula en la mesa apoyada de esta manera, entonces, ¿qué pasa? Que tú entras solamente en la influencia de este polo, la otra. Tú entras, exactamente aquí, tú entras solamente en la influencia de este polo, que es lo mismo que ha hecho para saber la experimentación anterior cuál es el polo norte o sur de un imán. Tú lo pones aquí, pues entonces la brújula, si esta es azul, que es polo negativo, vamos a poner, pues entonces será atraído por la parte roja, que es positiva. Claro, y tú, esta brújula que tienes aquí, la pasas a través de toda la circunferencia alrededor de este polo y te va a ir indicando siempre ese polo. Ahora bien, coge tú esa brújula, ponla para arriba en el espacio y haz lo mismo arriba. ¿Qué pasará? Pues lo inverso hará. Entonces ahora cambiará de posicionamiento y se pondrá en orientación de polo sur aquí con polo norte, porque los polos son los que se atraen. Entonces esas pruebas y esa justificación pasa que veamos los de abajo. Entonces eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para ver realmente? Pues ofrecerla a los dos polos, porque si la ofreces a un polo, pues claro, se orienta con respecto a un solo polo. Eso es muy evidente. Tienes que ofrecerla a dos polos. Y entonces tienes que ponerla no en verticalidad, sino en horizontalidad, porque en horizontalidad es como este muro de blogs, el arriba y el abajo te los separa en dos mitades a nivel mundial. Ese es el plano de equilibrio. Y entonces pasas por aquí la brújula y haces el recorrido y entonces verás que efectivamente al polo norte que tenemos aquí, pues el polo opuesto se orienta y en el polo sur se orienta en el otro punto. Entonces yo tengo que hacer hincapié en esto para que lo vean muy claro, de que no puedes, de que son dos polos. Pasa si te parece. Y entonces yo aquí he hecho experimentación concreta mía, que lo tengo hecho. Voy a hacer 4 vídeos sobre esto porque necesito que la persona llegue a entender esta parte, que es fácil y nos da un conocimiento muy grande de cómo funcionan las fuerzas del creador, podemos decir que son las fuerzas electromagnéticas. Entonces, esto sería el 4.º vídeo. Lo hice un poco, pero tengo que hacer 3 previos, en que voy a explicar todo el magnetismo. Voy a decir exactamente que no van las líneas de fuerza de polo a polo, sino que van desde el centro a los polos, etcétera, etcétera. Pero entonces este era para ver precisamente y hacer la experimentación de que existen dos polos. Entonces aquí a la izquierda, como estaban viendo, pues pones el imán. Entonces estos son 2 bolitas. Esas 2 bolitas son imantadas. Entonces de tal manera que una es polo norte, que es la que está más arriba, y la otra es polo sur. Es decir, tú ya creas aquí un campo magnético, porque la brújula responde igual al campo magnético de la Tierra, al campo magnético de los imanes y a cualquier campo magnético que se forme incluso mediante electricidad. Funciona de la misma forma. Entonces, en el momento, yo hice en esta experimentación, yo hice que coincidiese la orientación verdadera de la brújula con la que yo he puesto aquí en estos imanes de esta forma. Pero no hace falta, simplemente, ¿no? Porque simplemente la brújula, cuando tú la acercas a un campo magnético, pues entonces ya deja de responder, evidentemente, al campo general de la Tierra y está influida y entra en el área del campo magnético que tú tienes aquí más cerca. Por eso te dirán,
tú quieres orientarte bien con tu brújula, bueno, pues ten cuidado de que no tengas metales cercanos o algún imán cercano, porque si no te va a perturbar, claro, te va a perturbar porque va a entrar dentro de este otro campo magnético. Entonces aquí simula un campo magnético y entonces tú empiezas a pasar la brújula alrededor. Y entonces, ¿qué sucede pasando la brújula alrededor? Pues sucede, si fuera un solo polo, tendría que formarse, vean que alrededor de este círculo que he formado, tendría que formarse que todas las agujas, el rojo esté siempre apuntando, como dicen la teoría terraplanista provisional, creo yo, pues tendría que darte esto, que como dicen, y estuvieran todos apuntando, porque sería un solo polo. O sea, evidentemente no pueden decir que existe un solo polo a nivel magnético, porque eso no existe. Tienen que reconocer que existen dos polos. Pero pueden decir que existen dos polos, pero que solamente actúa uno. Entonces, vale, entonces vamos a tomar esa consideración. Que están diciendo, pero solamente actúa uno. Pues si actuase solamente uno, todas estas brújulas que tengo puestas aquí alrededor, que te están señalando con el rojo, precisamente ese centro sería así. Pero ¿qué pasa? ¿Que es así? Pues no es así. Porque ahora por aquí habrán visto que tengo otras brújulas más pequeñitas, alrededor más chiquititas, que esto es lo verdaderamente que sucede. No sucede eso, que todas apuntan al centro. Tú coges la brújula que tienes aquí puesta arriba del todo y fíjate que arriba del todo, pues la parte que indica el polo norte está huyendo, podemos decir, está separándose, al igual que esta pequeñita que tienes puesto aquí, que te lo tengo puesto igual, que está separándose. Ahora tú empiezas, esto lo he hecho yo físicamente y lo tengo puesto en un vídeo, y lo he hecho con varias brújulas, y empiezas tú a rotarlo alrededor. Cuando llegas a esta parte baja de la derecha, pues entonces tú verás que entonces ahora la brújula, la aguja roja que indica el norte, en vez de huir, pues lo que hace es que va al centro, y sería esta imagen que tienes aquí debajo indicada. Entonces, ¿esto qué te dice de modo inequívoco para mí? Pues te dice de modo inequívoco que las brújulas responden, como es normal, pues a dos polos, y que todo lo que se pone diciendo un polo es porque hacen ese pequeño truquito, podemos decir así, de enfocarla a un solo polo. Claro, si la enfocas a un solo polo, pues evidentemente pues a ese polo, una de las dos, o el positivo o el negativo, te sigue tal igual, pero tú tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, una brújula y un imán, decimos nosotros, que aportan el mayor conocimiento del cosmos. Entonces, el desplazamiento de la brújula alrededor de un imán, con su plano muro de Bloch, pues muestra la existencia de dos polos en el cosmos. Yo recomiendo que esto lo hagan, porque si después, en vez de esta disposición que tienen aquí, que lo voy a hacer en el siguiente vídeo, cojo confiso y lo pongo en vertical, pongo los dos estos imanes, en vez de estar en este plano, lo pongo en vertical, entonces verás que entonces sí. ¿Por qué? Porque si pongo la brújula aquí, pues a ras del suelo, pues entonces es influida solamente por este polo que está más cerca, evidentemente. Entonces yo recomiendo que esto piensen sobre ello y lo realicen físicamente, porque a mí pues me deja sin duda en este aspecto. ¿Pasa, si te parece? Bueno, entonces voy a ir muy rápido porque yo lo que quiero sobre todo esto, que la persona, bueno, ¿y esto por qué lo digo? Lo digo para que la persona vea que hay cosas que no encajan y entonces a lo mejor diga, bueno, pues a lo mejor tiene razón, a lo mejor si pongo como un plano existencial, pues eso es más correcto. Es mi intención simplemente, en pos de la verdad. Y si me argumentan y me hacen pensar y cambiarme de eso, yo estoy abierto. O sea, yo estoy abierto, o sea, yo lo agradezco. Entonces ahora lo que voy a hacer en las siguientes imágenes de un modo rápido, pues dar explicación, que no puedo explicarla muy bien, pero voy a ir rápido, a fenomenologías que se dan en el modelo de la Tierra cóncava y que son explicadas de manera distinta a la Tierra plana. Por ejemplo, en este canal muy bueno que es Zoom, El Fin del Secreto, que yo los saludo desde aquí, me hicieron los saludos, son gente muy humana y muy buena investigadora, aquí pues tenemos a José Machado, que es un espíritu muy alegre, comunica alegría, pues entonces ahí les puso varias cosas fomentando la Tierra plana. Entonces yo le voy a dar explicación a esa fenomenología en la Tierra cóncava, para que vea que existe también otra posibilidad. Entonces él decía, no sé cómo decirlo, es valiente, pero dice, yo me tiro, subo soy practicado paracaidismo, subo a una determinada altura y yo veo ahí el horizonte todo plano y el horizonte se eleva con eso.
Totalmente de acuerdo. Eso es lo más verdadero y el efecto que la oficialidad no querrá nunca reconocer, que a medida que tú te elevas, pues se va elevando contigo también el horizonte. Eso nunca lo querrá reconocer, pero tiene razón en eso, en ese punto. Pero después sigue también comentando y dice, bueno, yo también he trabajado en albañilería, tengo experiencia concreta, y dice, y a mí la plomada y el nivel, ya saben que el nivel es esa barra que tiene para nivelar los terrenos, tienen esa burbuja una burbuja de agua que te va indicando si está inclinado o no. Y entonces te dice, yo para mí las plomadas y el nivel, pues me van demostrando que la Tierra, en toda su extensión que yo vaya, pues es plana. Coges el nivel o la plomada en cualquier edificio siempre va perpendicular totalmente en eso. Y coges el nivel y vas de donde sea, desde Argentina a China, lo vas poniendo y siempre te va indicando plano. Bueno, pues entonces yo le doy la explicación en la Tierra cóncava de ese motivo. Aquí la tiene. Entonces, la anterior. Exactamente. Entonces, aquí, claro, ¿por qué lo ves plano? Porque en el modelo nuestro cóncavo, el empuje del éter Pu o de la gravedad, que no sería gravedad, pues viene en este sentido, como las ruedas en perpendicularidad, como antes también hemos comentado en la otra parte, va en perpendicularidad a toda esta superficie. Entonces, evidentemente, tú tienes aquí el nivel y entonces este empuje pues te hace que sea plano porque es perpendicular y lo recorres toda la Tierra y evidentemente como los radios de una bicicleta, piensa en lo que se proyecta cada una en la parte más exterior de esa rueda de bicicleta y en ese punto concreto, pues para todos los efectos es plano. Por eso esta es la explicación, porque en la Tierra oficial no tiene explicación, pero en esta sí, evidentemente. Y por eso también precisamente se curva todo, y se curva el agua también, aunque modo imperceptible. Entonces esta es la explicación para que él se lo piense y vea que en este modelo es muy lógico que sigas siendo plano, pero cuando en realidad a través de todo el texto vas haciendo una leve curva que es imperceptible. Por eso, porque te lo va planificando la fuerza del éter o del empuje Pu, te lo va haciendo plano en esa perpendicularidad concreta. Sigue pasando. Entonces, dentro de esa fenomenología, pues es esta que es lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la explicación de la Tierra toroide o Tierra cóncava? Pues la visión plana, que veas aquí todo plano, pues ya lo hemos visto, que existe este plano de equilibrio, como si fueran dos pompas de jabón, que vamos a ver a continuación, y entonces se te forma esta visión. Pero esto es una visión realmente de campos de fuerza electromagnética que te forman esos planos. Y entonces, ¿por qué también te explica el por qué cuando tú te vas elevando hasta cualquier altura, se va elevando el horizonte también contigo? Porque aquí a la derecha, en la parte superior, a la derecha, tengo puesto aquí la línea esa amarilla, que esa es la línea del horizonte visual que vemos. Entonces tú estás aquí en la parte azul, en esta última línea azul, que es el suelo. Tú empiezas a elevarte. ¿Qué sucede entonces? Te elevas y entonces al elevarte tu visión, pues ¿dónde irá a concurrir? Pues irá a concurrir a este plano electromagnético. Entonces a esta línea que están viendo en amarilla superior, pues todas las elevaciones que tú vayas haciendo, a no ser que pases del esferoide rojo, que eso es imposible, pues todas las visiones, la confluencia electromagnética y la luz y todo, pues va y se proyecta en este plano. Tú te vas elevando y por eso se va elevando contigo el horizonte y te produce esa imagen. Sigue pasando. Y entonces, para que lo vean mejor lo que quiero decir, fíjense aquí, la parte baja, entonces aquí está un sujeto apoyado en el suelo. Entonces, aparentemente, en una parte parcial, que podemos decir, pues lo experimentará ese plano de equilibrio, pero claro, en cuanto a extensión, fíjese que aquí por la izquierda, la parte celeste, pues se está curvando simplemente. Yo lo he puesto aquí un poquito, pero esto a lo largo de toda esa sería una curva imperceptible, pero a él, esta parte suya, pues lo verá plana. Después que estará el cielo en rojo. Entonces aparecerá en el cielo rojo, en ese otro nivel, pues aparecerá el sol por el este y se irá poniendo por el oeste. Pero entonces la visión suya del sol la tendrá aquí, en la línea amarilla que está en medio de la línea que pisa, que es el suelo, y la línea roja, que es el cielo. Aquí se produce ese plano de equilibrio, que es el horizonte. Y entonces él lo verá plano, por eso es un plano existencial.
Y entonces hay que interpretarlo de esa manera, pero también hay que comprender que como toda la extensión, miren aquí las pompas, lo que yo quería decir, cuando tú juntas esos dos planos, el plano del cielo y el plano del suelo o de la tierra, sus tensiones se equilibran y te forman este plano, porque fíjense que entre todas las pompas siempre se forman esta película que es plana. Esto para explicar ese fenómeno de como una especie de fractal que haga comprensible lo que yo quiero exponer. ¿Pasa si te parece? Y entonces esto, claro, esto es la visión. Esto ya tendríamos que hacer un directo sobre esto, sobre la visión. Sintetiza, maestro, lo que Un directo sobre la visión de los barcos en la lejanía, tal y cual, ¿no? Aquí de una manera muy sucinta, de una manera muy sucinta. Los dos esferoides que estoy diciendo. Entonces nosotros decimos que ¿por qué pasa esto y por qué desaparecen? Sí, desaparecen los barcos, le aplicas el zoom y vuelven a aparecer, tal, pero después terminan finalmente desapareciendo. Y entonces, ¿por qué sería eso en la aplicación en la Tierra cóncava? Porque tenemos mucho más visión, porque la luz se va curvando hacia arriba y entonces te da mucho más profundización, pero termina desapareciendo. ¿Y por qué termina desapareciendo? Porque también se contrapesa con el otro esferoide. Entonces, decimos, el curvamiento hacia arriba de la luz permite más visión en la lejanía, eso por una parte. Y por otra, que los objetos terminan desapareciendo en la lejanía también debido a una curvatura cóncava que termina ocultándolos tras la influencia del esferoide cielo proyectada en ese horizonte. Y de tal manera que esto sí es importante, esto sí es una constante, porque existe mucha fenomenología, que la parte superior de los objetos o de los barcos, o el mástil, es lo último en desaparecer. Y desaparece estirándose y alargándose más bien hacia abajo. Y después desaparece casi de golpe. Y eso pues es coherente con lo que estoy yo diciendo de que es una visión electromagnética la que se produce ahí. Y entonces, para que tengan una idea, aquí pues es como si, ¿por qué se va por debajo cuando en realidad es el curvamiento hacia arriba? Unas escaleras mecánicas que tienes aquí, si van, cualquier persona que haya estado, piensen, por ejemplo, cuando llegan a este extremo, pues piensen que hubiera una separación y que se quedaran tus pies ahí atorados. Pues entonces tú irías desapareciendo, y lo último que desaparecería, evidentemente, sería la parte tuya más superior. Por eso, pero tendría que ser en esta dirección de ese tipo de escalera, pues así, ¿no? Entonces, cualquier sujeto o un barco que tenemos aquí, ¿qué pasa cuando son dos esferoides? Entonces, el esferoide suelo sería esta parte, esta línea azul, y el esferoide cielo estaría por la parte superior siguiendo esta línea. Que entonces este barco, pues entonces tú lo vas viendo que se va perdiendo en la lejanía, y entonces lo primero, cuando este barco va proyectándose aquí, la imagen, lo primero que se te va cortando es la parte inferior. La parte inferior es la primero que se te va cortando. Y en cambio, la parte superior, imagínate imagínate que estos son, no sé cómo decirlo, una abertura, ¿no? Entonces, lo último en desaparecer sería la parte superior del mástil, sería la última en desaparecer. Y entonces esa es la visión. ¿Por qué desaparecen? Porque desaparecen, pero no desaparecen tras una curvatura oficial convexa, sino desaparecen tras una curvatura cóncava, y también el doblamiento de la luz también permite mucha más visión. Esto tendríamos que hacer con muchas imágenes, que tengo viendo muchos barcos, pues más explicación. ¿Pasa? Pues, entonces, ¿el agua se curva o no se curva? Pues entonces nosotros remitimos simplemente pues a este vídeo que hemos hecho estos dos concavistas, que es Aigos, no sé si lo conocéis, y Sebas. Sebas es el que ha hecho una animación que no sé si nos dará tiempo a ver algo, en que aquí en este vídeo pues te está dando muchas experimentaciones en que dentro de un recinto cerrado o un esferoide cerrado con un movimiento centrífugo, pues evidentemente ahí sí se curva el agua, y tienes experimentaciones que te lo muestran. Igual que si tú, por ejemplo, inflas un globo, pues esa presión pues hace que se curve el globo, pues lo mismo, se curva todo, la luz, etcétera, etcétera, pasa. Y entonces, pues aquí lo que se produce, esto es terraplanista, pues es que te dicen que tienen razón, que ocurre en profundidad. Entonces, la presión P es la misma, independientemente de la forma que tengan con los contenedores. Tienen toda esa razón los terraplanistas, claro que sí, pero eso tiene explicación en lo que yo estoy diciendo aquí, lo mismo. Claro, porque ese empuje en los contenedores abiertos de la Tierra es falso, pero en un contenedor cerrado como este contenedor, que es el esferoide convexo, que predominantemente es cerrado, pues si el empuje es desde el centro, pues sí te produce igual que hemos dicho con la burbuja del nivel, te produce ese efecto, ni más ni menos. ¿Pasa si te parece? Ahora Voy un aviso poco otra vez rápido. de que nos quedan ya 10 minutos. Te agradezco Sí, que por eso voy seas un poco tan rápido y ya estamos célere. terminando.
Sí, ya prácticamente estamos terminando. Claro, Yo lamento un poco tener que ir así un poco de rápido y claro, a mí me gustaría atender no preguntas. Al queríamos igual. ninguno, José Antonio, pero nos ha pasado así. Bueno, se ha hecho lo Sí, sí, mejor que se sí, podía. exactamente. Yo por Vale. eso también disculpen, a lo mejor si me dicen, hablas muy rápido, tal, bueno, yo recomiendo que esto se vuelva a ver y por lo menos lo que yo estoy diciendo rápido, pues se pare un paso y se piense, ¿no? Entonces, yo quiero terminar aquí haciendo una síntesis, decimos nosotros, empoderadora de este modelo que decimos nosotros, tierra cóncava toroide, pero que incluso podemos quitarle ese nombre y podemos decir a lo mejor incluso tierra, plano, experimental, toroidal, como sea, si se tiene la idea de lo que estamos diciendo. Entonces decimos que esto es muy empoderador, es muy empoderador porque nos dice a nosotros personalmente, y nos gustaría que otras personas llegasen a esa concepción, nos gustaría que somos nosotros el centro de equilibrio etérico de nuestra dimensión. Por eso precisamente cuando nos elevamos también se eleva, nos ha puesto en ese plano de equilibrio la fuente, maravilloso. Entonces eso es para empoderarnos y también, si comprendemos este modelo que desde el principio la fuente crea una polaridad que se equilibra, mediante un polo se equilibra, un polo femenino se equilibra con otro masculino y son distintos los dos pero complementarios, entonces si tenemos esa concepción, pues tendremos también que saber que para nuestra vida aquí concreta, para hacer algo coherente con nosotros mismos, nuestro interior y con nuestra fuente, pues es fomentar la actitud y las acciones de equilibrio. Y entonces una acción, por ejemplo, de sometimiento de otro, eso es totalmente desequilibrante. Entonces esto para que nos sirva, que ver que toda persona que a lo largo de su vida siempre busca lo justo, lo equilibrado, lo verdadero y como tenemos el equilibrio en nuestra conciencia, que es la que nos lo dicta, pues simplemente siguiendo fiel a nuestra conciencia, lo cual es dificilísimo hoy día, por desgracia, porque la oscuridad nos tiene hecho el sistema para que no sea así. Pero si somos, pues evidentemente, en un reajuste dimensional que le digo yo, cuando pasemos por este plano, pues evidentemente estaremos más cerca porque estamos en isomorfismo con la fuente y entonces no tendremos más remedio que producir como decimos así, un enriquecimiento cercano a la fuerza de la creación, que es la fuerza de nuestro propio interior. Y en cambio, las otras acciones, como las de la oscuridad, ahora mismo y en estos momentos malévolos, pues esas que se encontrará. Pues lo contrario, una separación mayor hacia una corteza infradimensional, decimos nosotros. Entonces aquí terminamos con esto. Si quieres pon 2 imágenes muy breves. Muy breve, José Antonio, que nos dé tiempo a cerrar. Sí, porque esto no voy a tener tiempo de explicar, son 2 animaciones de este modelo en que se ve el movimiento. Entonces, el fondo se verá que va de este a oeste y en cambio una lucecita que habrá aquí a la izquierda, que ese es el Sol, que en este momento el Sol está semejando todo el esferoide del cielo y va girando en sentido contrario. Los dos van girando uno en sentido contrario al otro. Por tanto, en nuestra teoría, pues existe movimiento, pero movimiento que precisamente pues es totalmente imperceptible. Al igual que, por ejemplo, y por eso alguna persona dice de una manera sencilla e ingenua, bueno, ¿cómo es que yo guardo aquí las piedras del equilibrio y no se caen si existe movimiento? Pues claro, porque estamos en ese plano de equilibrio, porque incluso el movimiento de nuestras venas y arterias, que sería lo equivalente a los 2 polos que van en giros contrarios y dan 60 pulsaciones, no lo sentimos realmente, a no ser que, claro, vayas al médico o te tomes las pulsaciones, pero realmente pasa desapercibido. Pues igual pasa desapercibido pues este movimiento compensado de estos 2 esferoides, que si quieres pasa a la siguiente imagen y si quieres pon alguna imagen breve después, un poquito de esto, pues lo anterior era que la sombra anterior estaba puesta totalmente en la mitad, en un hemisferio y en otro, porque eso sería la fecha de los equinoccios, del equinoccio de primavera o del equinoccio de otoño. Entonces, por eso la luz, hay mismas horas de luz aproximadas del día a la noche, pero en cambio, ahora en esta que tenemos aquí, esto sería en los solsticios, porque esto sería julio, en el mes julio,
acercándose al solsticio de verano en el hemisferio norte. Y por eso entonces ven que ya aquí esta sombra, la de la izquierda, pues la de la izquierda está más inclinada, no está de la otra forma. Y eso es lo que explica también el día de 24 horas y que vaya creciendo pues mayor en un hemisferio. Cuando un hemisferio va haciendo más horas de luz, en el otro es lo contrario. Esto es lo que te explica. Lo de la izquierda es un corte de polo a polo y lo de la derecha es un corte ecuatorial. Es lo que ha hecho Sebas. Si quieres, pon algunas imágenes breves del movimiento. Ahí lo vamos a tener que dejar. O lo dejamos ahí, aquí. Maestro. Lo vamos a tener que dejar ahí. A pesar de ir rápido, ha quedado bastante completito. Y por lo menos lo hemos podido meter dentro del apuro con el que nos hemos visto, jolín, con la situación esta nueva de Meet que nos ha incomodado ciertamente. Bueno, José Antonio, creo que por lo menos en axiomas, en un análisis factorial, ha quedado representado entre la primera y la segunda parte. Ahora editaremos esa primera parte para que quede decente. Y, en fin, nos ha pasado lo que nos ha pasado, maestro. No hemos podido dilatarlo más. Lamentablemente no hemos podido. Yo lo más de eso sería un poquito interactuar incluso con las preguntas. Sí, pero bueno, nos aprieta ya el tiempo muchísimo y para cerrar me gustaría que cerraras tú, Roxana, cariño, dejándonos alguna impresión y cerrar el programa con eso ya sin más porque lamentablemente no nos ha dado más el espacio. Así que, Roxana, porfa. Sí, bueno, brevemente, gracias al chat por estar, por el aguante, por la comprensión también y el respeto hacia la exposición de José Antonio. Evidentemente no todo va a ajustar al planteamiento terraplanista y las comprobaciones que se han hecho a modo científico. Sin embargo, repetimos en el canal de José Antonio, hace rato busqué los 110, la lista de los 110 videos, pero ya no me aparece, no sé si lo habrán censurado o qué. Pero bueno, pueden acercarse al canal por mayor información o que lo comprendan mejor. Y solo eso. Y en la que hecha a todos. Gracias. Pues José Antonio, maestro, un gusto, un honor, un privilegio para todos tenerte aquí. Esta es tu casa, aquí vas a tener un micrófono y una cámara abierta a tu disposición cuando gustes. Y las gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas y por pasar este rato con nosotros y por supuesto las congracias gigantes y un gran combrazo para todos los que habéis estado ahí en el chat en la primera parte y luego os habéis saltado aquí a la segunda. Sí. Porque sois la verdadera gasolina de estos programas y el combustible que nos mueve a realizarlos. Así que sin más, queridos amigos, muchísimas